¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, el triunfo de la izquierda en Francia con otro notable invitado, Matías Casaubon, analista internacional y docente directamente desde Buenos Aires. Matías Casaubon, una cálida bienvenida al programa. Hola Jorge, un gusto estar en contacto contigo y con tu audiencia. ¿Cómo lees tú los resultados de las elecciones parlamentarias anticipadas, esta segunda vuelta del domingo en Francia? Creo que lo primero que hay que plantear, sí es cierto que hay una sorpresa, ¿no? Por este triunfo del nuevo Frente Popular, de esta coalición de izquierda y centro izquierda que pateó el tablero y pospuso el triunfo de la ultraderecha de Reagrupación Nacional. Y eso ha dado un marco de discusión distinta al panorama francés y europeo, por supuesto. Ahora, de alguna forma, el tema se planteó como hay que poner una barrera, un muro de Marine Le Pen. Y entre la primera vuelta, que fue una semana antes, y esta segunda vuelta, esa fue, digamos, la prédica. Prácticamente la lectura ha sido que el electorado francés ahí tomó conciencia del riesgo que estaba tomando porque quien se presentaba como candidato a ser el primer ministro, un joven de 28 años, aparentemente metió miedo entre el electorado francés. Sí, evidentemente ha metido miedo, evidentemente también ha servido el entendimiento entre la agrupación de Emmanuel Macron, ¿sí? Que es Juntos, y este nuevo Frente Popular para, en la dinámica parlamentaria francesa, que son 577 distritos uninominales, ¿sí? Donde en cada uno de esos distritos se elige un asambleísta. Hubo un entendimiento entre el partido oficialista de Emmanuel Macron y este nuevo Frente Popular para bajar candidatos de acuerdo al escenario que se dio en la primera vuelta. En ese marco, 81 candidatos fueron bajados por el partido de Macron y 130 fueron bajados por el nuevo Frente Popular. Ese entendimiento de cara a esta segunda vuelta electoral facilitó este resultado, ¿no? Dando como primera fuerza esta coalición de centro izquierda e izquierda, como segunda fuerza al partido de Macron y como tercera fuerza a la que se esperaba ganadora, ¿no? Que era la expresión de la ultraderecha de Marine Le Pen y de este joven Jordan Bardella de 28 años. Tu consulta en función de lo que podemos esperar. Lo que se sabe a hoy, lunes, es que a esta altura se están reuniendo todas estas fuerzas, digamos, que se opusieron a la ultraderecha para trabajar juntos en lo que sería la propuesta de candidato o candidata a primer ministro y ponen énfasis que debería ser un nombre que surja de sus filas. Y allí viene la posible, y esto quieren presentarlo antes del viernes, y allí viene la pregunta, ¿podría eso significar que Macron toma nota y lo ejecuta o hay un choque entre lo que Macron quisiera que fuera el primer ministro y lo que le propone esta alianza de izquierdas? Hay un choque, las primeras declaraciones que estamos viendo y leyendo en la prensa francesa y en la prensa europea en general es que hay contradicciones. Bruno Le Maire, que es el ministro de Economía de Emmanuel Macron, salió muy fuerte a declarar en contra de la coalición de izquierda. Jean-Luc Mélenchon, que es el referente de la Francia insumisa, que es el partido de izquierda más votado dentro de la coalición del Nuevo Frente Popular, también salió muy duro a declarar algunas cuestiones. Creo que va a primar algún nivel de entendimiento. Lo cierto es que Emmanuel Macron tiene, por un lado, la segunda bancada con 143 parlamentarios, por el otro tiene 39 parlamentarios aproximadamente del Partido Conservador Tradicional francés, que es los republicanos, ¿sí? Entonces va a balancear, me imagino, Macron un escenario donde
va a haber un primer ministro de la coalición Nuevo Frente Popular, pero no de los sectores más a la izquierda, sino más al centro, tanto del Partido Socialista, incluso al día de hoy referenciado en Hollande, el anterior presidente Macron, ¿sí? Y en el Partido Verde, ¿no? Los ecologistas. Yo creo que va por ahí la cosa. Si esta situación se prevé resolver en esta semana, en este viernes, como bien decía Jorge, porque en Francia apura mucho el tema de los Juegos Olímpicos que comienzan este mes, ¿no? Sí, justamente están hablando que el 18 de julio ya debería estar definido entonces quién es el nuevo primer ministro, y los Juegos Olímpicos empiezan apenas un puñado de días después. Entonces, de alguna forma lo que le quieren plantear a la opinión pública dentro de Francia es, digamos, la calma, que el país está bajo control, de que no hay una situación de inestabilidad. Y eso te quiero preguntar entonces, Matías, ¿cómo tú lees? Porque cuando tú estás en Francia y cuando tú vives en Francia, permanentemente los medios hegemónicos le dan minutos, le dan protagonismo, le dan pantalla a lo que tiene que ver con la extrema derecha. Y acá la lectura es: ayer domingo hubo un solo gran ganador, que fue la izquierda, y segundo, dentro de la izquierda, el partido de la Francia insumisa de Mélenchon, pero no le da justamente la prensa la visibilidad que supuestamente desde el punto de vista editorial merece, y sí seguimos con la repetición de ver siempre las caras de la extrema derecha. ¿Cómo podés analizar tú esa situación? Yo creo que la prensa hegemónica siempre juega en esta dinámica de una pelea entre halcones y palomas, ¿no? Entre las palomas, que son los Macrons de Francia, son, digamos, los Biden en los Estados Unidos, ¿sí? Y los halcones, que son Marine Le Pen, Donald Trump, ¿no? Estas expresiones más neoconservadoras. Y la prensa hegemónica se mueve en un dilema en ese marco. Y cuando aparecen expresiones de izquierda con raigambre popular como la de Mélenchon, permanentemente son negadas, son boicoteadas por la prensa hegemónica. Hay que decir también que, así como parte del establishment le teme a Le Pen, a Jordan Bardella y a toda esta expresión de la ultraderecha, también le temen mucho a Mélenchon, porque dentro de la coalición del Nuevo Frente Popular, si bien es una coalición muy amplia y heterogénea a su interior, Mélenchon expresa ese sector de la izquierda francesa que está abiertamente en contra de la guerra en Ucrania y que está incluso abiertamente en contra de la situación que vive el pueblo palestino a partir del genocidio propiciado por Netanyahu. Entonces, también Mélenchon tiene esas tensiones con la prensa. Entonces, es como que el dispositivo del establishment pendula entre ese centro y esa centro derecha, ¿no? Entre la socialdemocracia europea, que hoy es parte del Nuevo Frente Popular, ¿sí? Con el Partido Socialista francés, y el socialliberalismo de Macron. Es ahí donde se quiere manejar el marco político institucional de Francia. Lo que pasa que por izquierda y por derecha emergen nuevos fenómenos que impugnan gran parte de ese orden institucional, ¿no? De ese orden institucional manejado o como brazo muy presente justamente la prensa hegemónica. Y te comento que esa prensa hegemónica, de la sola forma que se refiere a la Francia insumisa de Mélenchon, es como la extrema izquierda radical. Y el Consejo de Estado, esto es oficial, esto es ya una definición oficial, ha puesto énfasis en que no es tal cosa como extrema izquierda, porque la Francia insumisa no contiene elementos, y allí pone énfasis la Asamblea, el Consejo de Estado, no tiene elementos trotskistas, no tiene elementos anarquistas y no tiene elementos maoístas. Pero si tú, Matías, vas a la página de BBC Hoy, cuando muestran la noticia, muestran una foto de un Mélenchon casi como enojadísimo,
con una lectura corporal negativa, agresiva, temperamental, y debajo de la foto dice el líder extremista radical de izquierda. Quiere decir que hay toda una elaboración para que, si tú no estás siguiendo esto muy de cerca, como tú mencionas, esto es el malo de la película. Y este malo de la película trata de defender a los franceses de la inflación, de la participación en la guerra de Ucrania, de las declaraciones de Macron que quiere mandar soldados a Ucrania o que apoya el tema de Israel en buena medida. Ese es el malo de la película, y los buenos son los otros. Esto es como el mundo al revés de Galeano. Es así como decís, Jorge, es el mundo al revés de Galeano. Asusta también el programa económico que plantea Mélenchon a este orden, ¿no?, institucional, a este establishment, a este poder económico, político que conduce Francia, y desde Francia, por supuesto, se articula al proyecto germano-francés que conduce la Unión Europea en su conjunto, ¿no? Asusta a Mélenchon que, por ejemplo, plantee medidas de tinte reformista, hay que decirlo, ¿no?, de cobrar más impuestos para expandir el gasto público y la asistencia social a los sectores obreros y populares de Francia, ¿sí?, atender de una manera humana, humanitaria, el tema migratorio, ¿sí?, recuperar el Estado de Derecho, recuperar la capacidad de que los inmigrantes dejen de estar en la ilegalidad y puedan ser ciudadanos de pleno derecho en Francia. Digo, todas acciones de tinte progresivo, pero reformista al fin, que asustan a ese poder económico y político concentrado, repito, de Francia y desde Francia a la Unión Europea, ¿sí? Y quizás esta elección los ha tomado por sorpresa, porque asustados por derecha emergió una izquierda con raigambre popular que está cuestionando ciertos elementos centrales de este orden europeo, como por ejemplo la guerra en Ucrania, ¿no? Sin embargo, hay que aclararlo, Jorge, el nuevo Frente Popular como tal es una coalición heterogénea, y hacia su interior hay elementos como el Partido Socialista o como el Partido Verde que sí están en esta lógica a favor de la guerra de Ucrania, digamos. Es un escenario realmente complejo que por el momento, estimo, sigue beneficiando a este orden, ¿no?, que tiene a Macron como presidente desde el 2017 y que está en este marco general de el proyecto de la Unión Europea, de ese proyecto que funciona como furgón de cola de los Estados Unidos en el escenario mundial, ¿no? Matías, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Matías Caciabue, directamente desde Buenos Aires, sobre los resultados de las elecciones legislativas anticipadas, segunda vuelta este domingo. Ya regresamos. Continuamos hablando con Matías Caciabue, directamente desde Buenos Aires, sobre los resultados de las elecciones parlamentarias anticipadas de Francia este pasado domingo. Reacciones, Matías, en América Latina. Ya hemos visto al presidente Maduro, ya hemos visto al presidente Petro, ya hemos visto al presidente Lula, al Grupo de Puebla. También el ex candidato presidencial Enrique Sominami ha dicho también al respecto, pero un tema que te quiero consultar es, ¿hay consenso en mensajes como por ejemplo del Grupo de Puebla que decía el progresismo de América Latina debería tomar esto como referencia y entender que hay que unirse y funcionar como un grupo para poder avanzar con la agenda? ¿Cómo lees tú las repercusiones de esto en América Latina?
Las repercusiones en América Latina son muy positivas para el campo extenso, también hay que decirlo, para el campo progresista, ¿no? Sin lugar a dudas, todos los mandatarios y las grandes figuras de la política progresista en América Latina han celebrado este triunfo. Está bien en hacerlo. Está bien, por supuesto, también señalar la unidad, pero me parece que Francia nos daba otro mensaje, que no solo es el de la unidad, sino el de la confrontación, ¿no? Y el de la confrontación programática contra estos fenómenos de la ultraderecha, de la alt-right global, ¿sí? De una ultraderecha muy articulada, muy compacta, muy concentrada a nivel global, a nivel mundial, y que lo que me parece que centralmente nos marca Francia como escenario es que se la confronta, en unidad, por cierto, pero se la confronta con una claridad programática. No sirven esos silencios, no sirven esas técnicas de marketing, de no decir nada, sino lo que sirve es confrontar con programa. Por supuesto que en unidad, y a veces esa unidad es heterogénea, como sucede en Francia, pero sí es lo que está claro, es que hay que confrontar con ideas, con programa y con propuestas de cara a la ciudadanía, y que cuando eso sucede, la ciudadanía responde. Y creo que esa es una gran lección para América Latina. Bueno, justamente te decía que dentro de las reacciones, el ex candidato presidencial chileno Marco Enrique Sominami dijo a propósito de este triunfo, digamos, de la izquierda, que también esto ha sido una derrota para Milei, porque Milei ha apoyado claramente a Marine Le Pen, estuvo, tú recuerdas, en Madrid, entonces, no solo con ella, sino además insultando al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y también, dice Ominami, también es una derrota para Jair Bolsonaro, porque en definitiva él también, sus aliados era el partido de Marine Le Pen. Y hago una pequeña digresión y es, ambos, Bolsonaro y Milei, el domingo participaron en una conferencia de CEPAC, que es la Conferencia Mundial de la Ultraderecha, y se negó, en el caso de Milei, a estar hoy presente en la reunión, en la cumbre del Mercosur. ¿Cómo lees tú todo esto? Creo que volvemos a lo mismo, ¿no? Hay una ultraderecha global, una alt-right o derecha alternativa, que emergió con fuerza a nivel mundial desde el triunfo, desde el primer triunfo de Donald Trump en los Estados Unidos, que la gran terminal está allá, está en Washington, que para el caso latinoamericano otra terminal importante es Miami, ¿no? Con todo lo que allí acontece en términos económicos, políticos y las vinculaciones permanentes en el plano económico institucional que Miami tiene con América Latina. Y lo que ha hecho Milei refuerza esta tensión, ¿no? Y esta idea de un movimiento global de ultraderecha que rompe la institucionalidad, que prescinde de la articulación económica, de la unidad económica del Mercosur, y que viaja a Brasil simplemente para fortalecer a Bolsonaro. Hay que decirlo, Jorge, también que no ha sido solo esta derrota en Francia la que ha afectado a Milei y Bolsonaro, sino que también la propia derrota deportiva de Brasil ante Uruguay los afectó, porque Milei fue más que al Mercosur a ver el partido de Brasil, ¿sí? A llevarle suerte a Bolsonaro en ese partido y perdió. Así que se está convirtiendo también en lo que en Argentina decimos Milei como un mufa en el folclore deportivo. Entonces, realmente es preocupante, más allá del chiste, esta ruptura institucional que permanentemente genera Milei, estas tensiones diplomáticas que permanentemente genera Milei, y que lo único que hace es traerle sufrimiento al pueblo argentino, porque a la larga esto se paga con faltas de inversiones, falta de desarrollo, falta de entendimiento con los países vecinos para potenciar nuestro comercio, nuestras exportaciones y demás. Entonces, no es menor lo que acontece y claramente redunda en una dinámica de la de Milei política que nada tiene que ver con la Argentina en sí misma, sino con su discusión mundial acerca de un capitalismo más salvaje a nivel global, ¿no?
Y si volvemos entonces al tema del panorama en Francia luego de esta contundente derrota de la extrema derecha en las elecciones parlamentarias del domingo, la pregunta es también los medios hegemónicos que manipulan, como te digo, las mentes de las masas, tratan de crear un panorama, te diría, casi caótico. Hay inseguridad, hay inestabilidad, hay un desequilibrio porque en realidad no hay una fuerza mayoritaria y entonces el poder se divide en varios frentes. Esa idea del miedo que está siendo pregonada, ¿es por casualidad? ¿Es porque realmente es así? ¿Qué puede ser el panorama del país? ¿Puede ser inestable? ¿Puede ser nada más que otro capítulo más en la historia política? ¿Cómo lo ves? En relación a Francia, me parece que este marco de inestabilidad, institucional, lo que está marcando es cierta crisis de la Unión Europea, ¿no? Y del proyecto estratégico que conduce los destinos de la Unión Europea en el marco del entendimiento, ¿sí?, de los dos países que conducen, ¿no?, la Unión Europea, que es Alemania y Francia, ¿no? Creo que hay una crisis ahí, una crisis que tiene que ver con una dinámica que ha puesto a Europa como furgón de cola de los Estados Unidos, que ha puesto a Europa en guerras como la que la OTAN tiene con Rusia en territorio ucraniano, que en el muy corto plazo ha afectado sinceramente a amplios sectores sociales, ¿no? A los trabajadores, a los jóvenes, a las mujeres, al entramado industrial pyme, ¿sí? A una sociedad muy afectada porque el blackout económico con Rusia y la provisión, la barata provisión energética de Rusia, ¿sí?, ha generado un alza general en los costos de vida de la ciudadanía europea, particularmente la francesa, ¿sí?, y una parálisis económica que no tiene remedio y no tiene solución en el corto plazo. Entonces, ese me parece que es lo que está pasando de fondo. Tanto la aparición de Mélenchon y de la Francia insumisa dentro del nuevo Frente Popular, por un lado, y la expresión de Marine Le Pen y Jordan Bardella por el otro, están cuestionando ese orden, ¿no? Están cuestionando ese orden europeísta, ¿sí?, que se olvida de la ciudadanía, que pregona la guerra a nivel mundial, que justifica el genocidio de Netanyahu en Palestina, ¿no?, y que en algún punto, si la cosa sigue como está, la crisis se va a profundizar y puede ser que en muy poco tiempo la Unión Europea deje de ser tal cosa o deje de ser tal como es hoy y desde su surgimiento. Entonces, no es menor lo que está pasando en Francia en esa película más general. Creo que viene por ahí esa lectura. Por supuesto, el miedo, como decís, Jorge, es una cuestión que se pregona porque a partir de allí se logra conducir a la ciudadanía a aceptar esta realidad injusta que vive la Unión Europea y esta difícil situación económica y social que viven los ciudadanos de a pie, ¿no? Entonces no es menor ese miedo pregonado para justificar este orden profundamente injusto para los ciudadanos y ciudadanas de a pie, ¿no? A los del común. Bueno, ese orden profundamente injusto, como tú lo mencionas, es también interesante para una audiencia que nos ve fuera de Francia, y es que el presidente actual, Emmanuel Macron, en la última elección, como estrategia, digamos así, se vendió como el hombre que estaba en el centro, que no era ni de derecha, ni de izquierda, ni de extrema derecha, ni de extrema izquierda, y de alguna forma trató de pregonar a través, como te digo, de los medios hegemónicos, y en realidad Macron es un hombre de centro derecha que viene, su historia que viene de la banca, es decir, un hombre que claramente tiene su agenda política, y tanto es así, como tú dices, que coincide con la agenda de la Unión Europea, y sin embargo él sigue tratando de posicionarse, por decirlo de una forma que no es real. Y esto para concluir que en realidad cuando
tu funciones en Europa, Europa cada vez se está derechizando más y a gran velocidad, incluyendo el control de la Unión Europea. ¿Preocupante? Sí, es preocupante para el resto de las sociedades del mundo, es preocupante para América Latina. Una Europa que se derechice eventualmente va a ir en sintonía o puede llegar a ir en sintonía a lo que acontezca en Estados Unidos en la elección de noviembre con un eventual triunfo de Donald Trump, ¿no? Y esta ultraderecha que está dispuesta, y hay que decirlo, ¿sí? Que está dispuesta a suspender el orden democrático, ¿no? Quizás no, eso no signifique que se suspendan las elecciones, pero sí que se suspendan las garantías más elementales, los derechos más básicos de las personas de a pie, ¿no? Y en ese marco, por supuesto, toda la humanidad va a estar afectada, toda la humanidad va a estar afectada con estos escenarios de creciente conflictividad en algunas partes del planeta, como lo que ocurre en Ucrania, como lo que ocurre en Palestina, ¿sí? Y que no estamos exentos los latinoamericanos de vivir escenarios de conflictos armados promovidos por esta ultraderecha en esa dinámica de controlar, ¿no? la ciudadanía, controlar los territorios, ¿no? Y generar una dinámica de Estado policíaco global que atente contra nuestros derechos más básicos. Así que sí es preocupante. Por supuesto, hay que promover estas opciones progresistas, pero teniendo claridad programática, repito, para no caer, ¿no? En esa dinámica donde el gran ganador sean estos personajes como Emmanuel Macron de centro derecha, ¿sí? Un hombre de la banca que desde la lógica del liberalismo pacifista también promueve la guerra, ¿no? Así que es preocupante el escenario de conjunto y esperemos que lo mejor sea que esta expresión del nuevo Frente Popular se consolide de cara a las próximas elecciones en Francia, que son en 2027, las próximas elecciones presidenciales, ¿no? Y que podamos tener a un Mélenchon como presidente de la República Francesa, que ahí sí realmente daríamos marco a un nuevo cambio, a un proceso mucho más humano en Europa y, por supuesto, que promueva ese humanismo a nivel mundial. Matías Casiobe, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, Jorge, y a tu audiencia.